Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a ver todos los conceptos necesarios sobre las matemáticas financieras que se utilizan en diferentes procesos dentro de las finanzas en general. Bienvenidos y acompáñenos por este viaje de aprendizaje. Vamos a empezar nuestras lecciones o nuestras sesiones con lo que es la construcción de una tasa de interés. Lo que vamos a tener aquí son los componentes que nos explican qué es lo que teóricamente una tasa de interés te está pagando. Una tasa de interés, a manera general, va a estar constituida de una tasa real libre de riesgo, más un premio a la inflación esperada, más un premio al riesgo de crédito, más un premio por riesgo de liquidez, más un premio al vencimiento. El riesgo de crédito es la probabilidad de que un emisor o un deudor, como gustes llamarlo, incumpla con sus obligaciones crediticias. Esta probabilidad de incumplimiento va a ir relacionada con la severidad que nos pueda llegar a tener esta pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente voy a estar considerando la probabilidad de que un emisor incumpla, sino dado el incumplimiento, cuánto es el dinero que yo llegaría a perder a manera porcentaje. Por otro lado, tenemos el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez lo podemos definir o lo podemos ver como el riesgo que tenemos de que un instrumento se convierta en dinero con facilidad. Por ejemplo, no es lo mismo vender en un mercado abierto bonos del gobierno que ustedes deseen, que tienen una liquidez mucho más alta, a un bono corporativo de una empresa poco reconocida y con baja calidad crediticia, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Que la liquidez sea menor en esos instrumentos y entonces tengas un riesgo de no poder convertir en efectivo de una manera rápida tu bono o tu deuda. Por otro lado, también se considera un premio al tiempo. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que es mucho más fácil o es mucho más factible que tengas visibilidad de lo que va a ocurrir en cortos plazos a que tengas visibilidad de lo que va a ocurrir en largos plazos. Puedes tener un forecast, puedes tener, por así decirlo, un presupuesto un poco más acertado en el corto plazo y hay una pequeña parte de la tasa de interés que algunos académicos consideran que es explicada por este premio al tiempo. Al mismo tiempo tenemos una tasa real libre de riesgo, en la cual en el siguiente slide nos vamos a meter a explicarlo de manera más profunda. Y tenemos un premio a la inflación del país porque quieres mantener el poder adquisitivo de tu instrumento, de tu dinero, mejor dicho. Como quieres mantener el poder adquisitivo de tu dinero, pues vas a tener un premio a la inflación. La suma de la tasa real libre de riesgo y el premio a la inflación se le llama tasa nominal. La tasa real libre de riesgo, en teoría económica, es la tasa que refleja las preferencias de tiempo de los individuos para el consumo real frente al consumo futuro. Tengo de dos. Con el dinero. El dinero lo puedo tener ahorita y gastarlo ahorita, generar consumo con él, o puedo guardarlo y generar consumo en el futuro. A nivel teórico se considera que esta tasa real libre de riesgo solo nos está considerando la diferencia en la preferencia en el tiempo de consumo. Ahora, para que una tasa real sea libre de riesgo, tiene que constar de dos características. No debe de existir un riesgo de crédito y no debe de existir un riesgo de reinversión. Esto según algunos autores. Hay otros autores que te dicen, ¿sabes qué? La tasa libre de riesgo lo que debe de tener es volatilidad cero dentro de su expectativa de retorno. Esto quiere decir que yo de antemano sé cuánto voy a recibir
por el instrumento. El riesgo de default es el riesgo de crédito que ya mencionamos anteriormente y que es la probabilidad de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones contractuales en plazo y en forma. El riesgo de reinversión es la posibilidad de que no se puedan reinvertir los flujos de efectivo a una tasa comparable a la actual. Los flujos de efectivo tienen un supuesto en el cual tú debes de tener la posibilidad de reinvertir los mismos flujos que vas recibiendo a la tasa que tienes pactado. Si no eres capaz de reinvertir estos flujos a esta tasa, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a tener ahí un riesgo de reinversión. Por ello, los instrumentos que se consideran como libres de riesgo son aquellos que no tienen flujos intermedios, porque sabemos que la probabilidad de que no se muevan las tasas de interés en un periodo dado es prácticamente nula. ¿Qué diferencia hay entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real? Esto ya lo deberíamos de poder contestar con todo lo que hemos visto anteriormente. Sabemos que la tasa nominal es la suma de la tasa libre de riesgo y la expectativa de inflación. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para tener una tasa de interés real? Quitarle esa expectativa de inflación. Entonces, nuestra tasa nominal menos la inflación nos va a dar una tasa real. Va a ser una tasa real libre de riesgo si lo que hacemos es nada más tener lo que es la tasa libre de riesgo más la inflación esperada. Si tengo ya una tasa de interés completa y le resto la inflación, va a ser una tasa real, pero considerando todos los riesgos en los que está inmerso el emisor. Vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Cuál será la tasa de interés real en una economía en la que se tiene un rendimiento en bonos a un año del 6.5% si la inflación anual esperada es del 4%? Tenemos nuestra fórmula y simplemente tenemos que hacer la resta. 6.5% menos 4% nos da igual al 2.5%. Entonces, esta es nuestra tasa real para esta economía. Un concepto importante que nosotros debemos manejar es la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva la podemos entender como aquella que, como su nombre lo indica, efectivamente ganan los inversionistas. Esto quiere decir que es una tasa de interés ya ajustada a todo el periodo y que va a ser la tasa que efectivamente vas a ganar al final de todo el ejercicio. Más adelante vamos a ver, pero tenemos dos tipos de intereses. Tenemos el interés simple, que es cuando los intereses nunca te generan más intereses, y tenemos el interés compuesto, que es el proceso cuando los intereses pasan a formar parte de tu inversión inicial para el siguiente periodo y por ello generas interés sobre interés. Y cada periodo vas haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que la tasa efectiva para cualquiera de estos dos métodos va a ser diferente. En el interés simple, como su nombre lo indica, pues simplemente vamos a tener una relación multiplicativa de la tasa de interés y el tiempo. Mientras que en el interés compuesto vamos a tener una relación exponencial. Esto va a hacer que en el largo plazo nos convenga invertir a interés compuesto. Esto quiere decir que vayamos reinvirtiendo las utilidades o los intereses. Ahora, algo que es completamente importante mencionar es que estas dos fórmulas solo sirven siempre y cuando la tasa de interés se mantenga. ¿De qué manera? Se mantenga fija. Si la tasa de interés se mantiene fija,
estas fórmulas son aplicables de esta manera. Si no, lo que tendrás que hacer es la I del primer periodo, o del periodo 1, sumársela a la I del periodo 2 en el interés simple, más todo este proceso hasta llegar a la I en T. Del mismo modo el interés compuesto. Si la tasa es fija, tú puedes aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Si la tasa no es fija, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a tener que hacer una relación multiplicativa de 1 más la tasa en el tiempo 1 y todo esto multiplicado por 1 más el interés en el tiempo 2 y todo esto va a seguir así hasta 1 más el interés en t, considerando los cambios en la tasa de interés. Esto es importante porque muchos de los procesos que vamos a ver aquí o muchas de las fórmulas están teniendo una assumption o están teniendo o están asumiendo que la tasa se queda fija a través del tiempo. Cuando las tasas se mueven, pues tienes que hacer una dinámica en la cual vas a hacer flujo por flujo o nodo por nodo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo del anterior, ¿no? ¿Cuál será la tasa de interés efectivo para un préstamo que cobra el 16% anual si es invertido a 2 años? Con los siguientes supuestos. Uno, no se capitalizan intereses, o sea, los intereses nunca pasan a formar parte del capital. Esto quiere decir que es interés simple. Y número 2, sí se capitalizan los intereses. Esto quiere decir que los intereses pasan a formar parte del capital cada fin de periodo. Recuerden, estas fórmulas solo son aplicables cuando la tasa es fija a través del tiempo. Entonces, aquí que nos está diciendo con él se capitalizan cada mes. El se capitalizan cada mes nos está diciendo que cada mes yo agarro los intereses y los reinvierto a la misma tasa. Entonces, el primer ejercicio es simplemente, como ustedes pueden observar, una relación multiplicativa, donde voy a tener dos periodos con una tasa de interés del 16%. Por otro lado, tenemos el interés compuesto. Y el interés compuesto, lo que podemos notar nosotros es que es una relación exponencial. ¿Durante cuánto? Durante 24 periodos. Algo muy importante, las tasas de interés o los ejercicios de matemáticas financieras, cuando tú comienzas a hacer un ejercicio, lo primero que debes de hacer siempre es ajustar la tasa al plazo. ¿Por qué? Porque comúnmente las tasas que nos dan son anuales. Y si, por ejemplo, tienes un ejercicio en el cual estás capitalizando intereses cada mes, pues esa tasa anual la tienes que volver mensual. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. Entonces, el primer paso es hacer esta tasa mensual. Ahora, ¿durante cuántos meses voy a estar reinvirtiendo? Tengo 2 años y cada año tiene 12 meses, entonces van a ser 24 meses. Si yo exponencializo y le resto 1, nos va a quedar ¿qué? 37% de utilidad. Si se dan cuenta, en este plazo de tiempo en el cual tenemos una misma tasa base de interés, pues vamos a tener un rendimiento aproximado del 5.4% mayor por el hecho de haber reinvertido los intereses cada mes. Ahora, para entender un poco más la fórmula, más adelante vamos a desglosar la fórmula del interés compuesto y el interés simple. Otra cosa importante a conocer dentro de las tasas de interés
es la estructura temporal de tasas de interés. En términos generales, la estructura temporal de tasas de interés es una estructura de plazos en la cual tú vas viendo para cada plazo cuál es la tasa de interés que tienes para un mismo tipo de instrumento. Por ejemplo, puedes tener una estructura temporal de tasas de interés con las tasas de interés que están pagando en promedio los bonos calificados por las calificadoras de valores como AAA. O puedes tener una estructura temporal de tasas de interés para todos los bonos emitidos por el gobierno mexicano. Y aquí vas a tener tres tipos de pendientes comúnmente. Vas a tener una pendiente ascendente, una descendente y una plana. La pendiente ascendente es una estructura de tasas de interés normal o una curva normal, como se conoce, en la cual que tú vas a estar percibiendo menos riesgo en el corto plazo que en el largo plazo, cumpliendo con lo que ya vimos de la composición de las tasas de interés, ¿no? En las cuales a mayor plazo, pues tienes un poco más de incertidumbre de lo que puede llegar a pasar, o mejor dicho, más que incertidumbre, tienes un poco más de riesgo o menos visibilidad. Al mismo tiempo, tienes una pendiente plana en el cual pues los riesgos son prácticamente los mismos, los que estás observando en el corto que en el largo plazo, y tienes una pendiente descendente, donde ¿qué es lo que pasa en la pendiente descendente? Que tú localizas más riesgos en el corto plazo que en el largo plazo, porque puedes estar viviendo un shock o un estrés económico en este momento. Hasta aquí vamos con sus lecciones. Entonces, haciendo un recap, lo que nosotros hemos visto hasta este momento es la composición de las tasas de interés, cuál es la estructura temporal de las tasas de interés, cuál es el interés que se gana en interés simple, en interés compuesto, y qué es una tasa libre de riesgo y qué es una tasa real. Cabe añadir aquí que no hemos definido interés. Y el interés, ya viendo todo esto, lo podemos entender como el costo que tú tienes por el uso de recursos externos o por el uso de recursos ajenos. Ahora vamos a continuar ya con lo que son un poco las matemáticas financieras y vamos a empezar con el valor futuro. El valor futuro es simplemente cuánto vale una inversión en el futuro por el simple paso del tiempo. Entonces, para calcular el valor futuro, utilizando el interés simple, que como ya lo mencionamos es cuando no se reinvierten los intereses, se tiene la siguiente fórmula. El valor presente más el interés. A valera nominal. El interés lo podemos definir como el valor presente o mi inversión inicial multiplicada por mi tasa de interés y multiplicada por el tiempo. Si nosotros nos damos cuenta de este factor, nos podemos dar cuenta que esta es la tasa efectiva. En pocas palabras, vamos a multiplicar el valor presente por la tasa efectiva para que nos dé los intereses. Ahora, si vemos nuestra fórmula y despejamos esta i, o sustituimos, mejor dicho, esta i, y lo cambiamos por su fórmula, pues vamos a tener que el valor presente más el valor presente multiplicado por i por t nos va a dar el valor futuro. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una sumatoria de valor presente y valor presente aquí, dado una multiplicación. Lo que podemos hacer es que factorizarlo. Y entonces, si yo multiplico el valor presente por 1, ¿qué voy a tener? Mi valor presente. Y si a mi 1 le sumo el porcentaje de tasa efectiva que estoy ganando, que es I por T, ¿qué es lo que voy a tener a fin de cuentas? Voy a tener 1, que va a ser mi mismo valor presente,
más mi porcentaje de ganancia extra. Mi porcentaje de ganancia. Y entonces, si yo multiplico el valor presente por 1 más el porcentaje de ganancia, ¿qué es lo que voy a estar diciendo? Que tengo mi mismo valor presente más todo el interés ganado. Y aquí tenemos lo que se explica. FB es valor futuro o future value. PB es valor presente o present value. Y es la tasa de interés ajustada al periodo. O sea, ya va a estar ajustada. Si el ejercicio es mensual, pues la tasa ya está mensual. Y T es el número de periodos, igual que tiene que hacer match con el periodo al que está la tasa. Si la tasa está en bimestres, pues voy a tener mi periodo en bimestres. Ahora recuerden, esta fórmula solo sirve siempre y cuando se cumpla lo que dijimos acerca de la tasa de interés y que es que ésta sea fija a través del tiempo. Si no, lo que deberías de hacer es estar sumando las Is de cada periodo y al final agarrar 1 más la sumatoria de todas esas Is y todo eso multiplicarlo por el present value. Ahora, ¿cuál será el valor futuro de 12,000 invertidos a 16 meses si la tasa de interés es del 17%? Ojo, cuando el problema no te dice lo contrario, y esto es para muchas certificaciones que vas a hacer, es que la tasa está anualizada. Entonces, nuestro primer paso es hacer nuestra tasa mensual y multiplicarla por 16, por los 16 periodos que se van a tener. Y todo eso sumárselo a 1. ¿Qué nos quiere decir este factor? Que voy a tener o voy a recuperar todo mi present value o mi inversión inicial y aparte de eso me va a ganar el 22.666667%. Y todo esto nos da como resultado 14,720. Ahora, ¿cuál será el valor futuro de una inversión que nos paga 14% cuatrimestral si no se reinvierten nunca los intereses y si se deja la inversión durante los siguientes 2 años? Igual, aquí sí nos están diciendo que nos pague el 14% cuatrimestral. Entonces la tasa ya no la tenemos que adaptar. Ahora, ¿cuántos cuatrimestres hay en 2 años? Pues 6, hay 3 por año. ¿Y nuestro present value cuál va a ser? Va a ser 1. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo en este momento cuánto estoy invirtiendo. Entonces, si vemos el factor al final, es 1.84. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por cada peso que yo invierto o por cada dólar que yo invierto, al final voy a obtener 1.84 pesos extras o dólares o la moneda que estén utilizando. Y esto quiere decir que me estoy ganando el 84% de rendimiento. Ahora, el present value. El present value es cuánto vale una suma en el futuro traído a valor presente, descontándole todos los intereses que se pueden llegar a generar. La fórmula para eso es simplemente el despeje de nuestra fórmula anterior, y la cual nos va a quedar como el present value es igual al future value entre 1 más la tasa de interés efectiva, donde cada uno de los factores de esta fórmula sigue representando exactamente lo mismo. Lo único que estoy haciendo aquí es decir, ¿sabes qué? A ese valor futuro le voy a quitar todos los intereses que se generaron. Igual, recuerden, lo mismo que en lo anterior. Esto solo es aplicable si la tasa de interés se mantiene fija a través del tiempo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuánto dinero debería invertir el día de hoy si quiero obtener 6 millones dentro de 3 años y hay instrumento en el mercado que paga un interés sobre el capital invertido del 23%? No se considera reinversión de intereses. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a considerar que en 3 años quiero esos 6 millones, que puedo generar 23% cada año
y con eso lo quiero traer a valor presente. ¿Qué estoy diciendo? Que voy a generar aproximadamente 69% de intereses. Entonces, lo que yo necesitaría invertir hoy para llegar a esos 6 millones son 3.550.000. Aparte de eso, en el interés simple, vamos a tener también resolución de ejercicios de tiempo o de tasa. Para calcular el tiempo vamos a tener que es el valor futuro entre el valor presente menos 1 sobre i, donde ¿qué nos quiere decir esta fórmula? Esta fórmula, si tú haces valor futuro sobre valor presente menos 1, esta parte de la ecuación nos está dando una tasa de rendimiento total, ¿no? De todo, durante todo el periodo, este fue el rendimiento total que generé. Y lo único que estoy viendo aquí es cuántas veces cabe la tasa de un periodo en el rendimiento total, para que me diga cuántas veces tengo yo que repetir esta tasa. Por otro lado, tenemos el mismo factor. Tenemos este mismo factor cuando yo lo que quiero es calcular tasa. Tengo otra vez el rendimiento, pero ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo el número de periodos en el que los quiero partir. Como nunca reinvierto los intereses, pues los voy a fraccionar todos de la misma manera. Entonces, si se dan cuenta, en las dos ecuaciones lo que yo estoy haciendo es tener el rendimiento total y en una ver cuántas veces cabe la tasa de un solo periodo ahí para que me dé el total de periodos que necesito. Y en otra estoy viendo el rendimiento total en cuántas fracciones lo tengo que partir. Este es el significado de sus dos fórmulas. Vamos a hacer un ejercicio de cada uno. ¿Cuánto tiempo tendré que dejar una inversión para triplicar su valor si existe una tasa de interés en el mercado con la que puedo ganar el 1.9% mensual? ¿Cuánto gano en total? Gano el 200%. Si ustedes hacen la relación 3 entre 1, 3 menos 1, 2. Si eso lo vuelvo por ciento, me va a dar 200%. Y entonces tengo que ver cuántas veces cabe el 1.9% en el 200%. Vamos a ver que cabe 105.26 veces. Esto quiere decir que necesito 105.26 meses, sin que yo reinvierta intereses, evidentemente, para triplicar el valor de mi inversión. Ahora, ¿cuál es la tasa de interés que se requiere para que en 17 meses un valor de 100,000 invertidos se vuelva 127,890? Entonces, tenemos un rendimiento total del 27.89%, ¿no? Si tú divides 127,890 entre 100,000 y le restas 1, te va a dar el 27.89%. Si esto lo divido en 17 fracciones iguales, nos va a dar que la tasa de interés es del 1.640588%. Entonces, nuestra tasa de interés mensual está próxima al 1.6%. ¿Qué tal se sienten? ¿Vamos bien hasta aquí? Hagamos un recap de todo lo que hemos ido viendo. Hemos visto hasta este momento lo que es el valor futuro con el interés simple. Hemos visto lo que es el valor presente con el interés simple. Hemos visto el despeje de la tasa y el tiempo. Recuerden que todas estas fórmulas que estamos viendo es considerando que la tasa de interés se mantiene fija a través del tiempo. De no ser así, tendrás que hacer nodo por nodo o flujo por flujo o punto en el tiempo por punto en el tiempo, como ustedes lo quieran llamar. Continuemos, todavía nos queda la mitad del camino en este viaje del aprendizaje. Algo muy importante o algo que se utiliza mucho en las matemáticas financieras es dibujar líneas del tiempo. ¿Esto para qué? Para darse cuenta cuáles son los inflows y cuáles son los outflows que tiene un instrumento o que tiene un flujo tal cual. De esta forma nosotros podemos identificar qué tipo de
ecuación es la que debemos utilizar y de manera gráfica podemos localizar de una manera más fácil dónde se da cada uno de estos flujos y cómo podríamos hacer la medición. Y por ejemplo, si tú quieres sacar un flujo de efectivo en algún tiempo, pues en vez de traer todo a tiempo cero, por ejemplo, si quieres saber cuánto valdría en tiempo 1, pues llevas los flujos a este tiempo. Vamos a empezar con el interés compuesto y para empezar con el interés compuesto tenemos que entender qué es la frecuencia de capitalización. La frecuencia de capitalización es cada cuánto tiempo yo paso los intereses a formar parte del capital. El tiempo que pasa en lo que yo los capitalizo es a lo que se le llama frecuencia de capitalización. Ejemplo, capitalizo cada mes. Mi frecuencia de capitalización es mensual. Capitalizo cada semestre. Mi frecuencia de capitalización es semestral. Esto es importante, ¿por qué? Porque las tasas de interés en ejercicios de interés compuesto las tienes que adaptar a la frecuencia de capitalización. Ahora vamos al interés compuesto. El interés compuesto es una relación exponencial. Ya vimos que es donde los intereses pasan a formar parte del capital. Entonces, para el primer periodo, si yo multiplico el present value por 1 más i, ¿qué es lo que me va a quedar? Por así decirlo, el valor futuro al primer periodo. Ahora, ese valor futuro al primer periodo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver en el present value para el segundo periodo. Y entonces el segundo periodo, yo voy a estar haciendo que estos intereses de aquí me generen un interés adicional. Cuando tenemos un ejercicio donde las tasas de interés cambian o fluctúan a través del tiempo, esta es la manera correcta de llevar a cabo tu ejercicio. Por otro lado, si la tasa de interés se mantiene fija, ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar nuevamente, porque este 1 más i se repite indefinidamente a través del tiempo. Entonces, como se repite indefinidamente a través del tiempo, yo lo que puedo hacer es factorizarlo, ya que la i va a ser igual para todos los nodos o para todos los periodos. Vamos a hacer un ejemplo con esto para que quede un poco más claro, pero antes de eso vamos a explicar y vamos a ver. Si ustedes ven aquí, esta no es la tasa efectiva tal cual, pero se parece. Simplemente no le estoy quitando el 1. ¿Por qué no le estoy quitando el 1? Porque ese 1 representa al valor presente. Si yo quisiera saber cuánto me voy a ganar de intereses, a este 1 más i elevado a la n le resto 1. Pero como lo que quiero son los intereses más mi valor presente, más lo que está representando mi inversión inicial para obtener mi valor futuro, por eso es que no le resto el 1. Entonces se puede decir que mi valor futuro en el interés compuesto es igual. 1 más la tasa efectiva, por así decirlo, multiplicado por el present value. ¿Cuál será el valor futuro de una inversión que nos da un rendimiento del 15% si se reinvierten los intereses cada mes durante los siguientes 40 años y si la inversión inicial fue de 100,000? Exacto. Es monstruoso, ¿no? 38 millones por el simple hecho de yo reinvertir mis intereses. Primero, ¿qué es el primer paso? Adaptar la tasa al periodo de capitalización, ¿no? Tenemos que se reinvierten los intereses cada mes. Entonces, nuestro periodo de capitalización es mensual. Tenemos que la tasa es de aproximadamente el 1.25%. Ahora, ¿cuántos periodos lo voy a estar capitalizando? 480 periodos. ¿Debido a qué? Debido a que son muchos años. Esto nos da que a final de cuentas la inversión va a valer 388 veces
lo que vale en este momento, siendo 387.7 veces los intereses. Entonces tienes de valor futuro 38 millones. La diferencia entre el interés simple y el interés compuesto es visible. Si este mismo ejercicio lo hubiéramos llevado con interés simple, el rendimiento que hubiéramos tenido hubiera estado muy por debajo de los 4 millones, que es la primera marca que vemos aquí en la tabla, en la gráfica. Por otro lado, vemos que con el interés compuesto fácilmente superamos los 34 millones. Este es el simple hecho de la capitalización o las bondades que la capitalización ofrece. Valor presente del interés compuesto. Es similar a la dinámica del valor presente en el interés simple, donde lo que vas a hacer es despejar la tasa de interés. Ojo, y lo mismo, si aquí lo que tuviéramos es un interés cambiante a través del tiempo, la tasa de descuento tendría que ser 1 más i en el periodo 1 por 1 más i en el periodo 2 y así indefinidamente, todo multiplicado por 1 más i en el periodo n. Si la tasa es igual en el tiempo, podemos utilizar esta fórmula para traer a valor presente el flujo o ese future value. ¿Cuánto tendré que invertir el día de hoy para comprar una casa que está programada a ser vendida en 7.5 millones de pesos dentro de 3 años si hay un fondo que paga el 16% anual y si tengo la posibilidad de reinvertir mis intereses cada quincena? Considerando que tienes 24 quincenas en el año, pues vamos a dividir o vamos a ajustar la tasa a manera quincenal. Y considerando esas 24 quincenas por los 3 años, vamos a considerar nuestro factor para exponencializar. Dado esto, nos da que el día de hoy deberíamos de invertir 4.648.000 y ir reinvirtiendo intereses cada quincena para poder comprar esa casa de 7 millones en un futuro. Resolver ejercicios de tasa y tiempo. Para el tiempo, simplemente lo que hacemos es despejar la fórmula donde nos está diciendo que el logaritmo del rendimiento total entre el logaritmo de 1 más la tasa de interés va a ser el número de periodos que nosotros debemos considerar. ¿Por qué se utilizan logaritmos? Para quitar esa parte exponencial que tenía la n. Por otro lado, la tasa, lo que podemos ver es que se calcula una tasa geométrica de crecimiento, donde lo que estás diciendo es, voy a partir esta tasa en n número de pedazos, pero lo que voy a ver realmente aquí es cuál es la tasa de crecimiento constante que debe de tener el present value para llegar al future value. Si nosotros vemos aquí los ejercicios, vamos a ver, son los mismos que utilizamos para el interés simple, vamos a ver la diferencia. Si ustedes recuerdan, eran más o menos 105 periodos los que se requerían en el interés simple para poder llevar a cabo esta triplicación de la inversión inicial. Ahora, por medio del interés compuesto, pues vemos que solo necesito 59 periodos para que mi inversión inicial valga el triple. La tasa, por otro lado, era aproximadamente del 1.6%, y si vemos es una tasa inferior, o sea, no requieres una tasa tan alta para llegar a esos 127,000. ¿Por qué? Porque estás considerando las bondades o las ventajas de la capitalización.
¿Cómo se sienten? ¿Cómo va nuestro viaje hasta aquí? Espero que estén aprendiendo mucho, espero que les esté siendo de mucha utilidad. Vamos a entrar a la última parte del viaje. Casi estamos por aterrizar todos los conocimientos que ustedes requieren y vamos a hacer un pequeño recap. En la parte anterior del video, lo que nosotros vimos fue las líneas del tiempo, los periodos de capitalización o la frecuencia de capitalización. Vimos lo que es el interés compuesto, viendo el valor futuro del interés compuesto y el valor presente del interés compuesto, y vimos cómo calcular la tasa y el tiempo con el interés compuesto. Para este último módulo, lo que nosotros vamos a ver son las perpetuidades, la equivalencia de tasas y las anualidades. Estamos a nada de terminar. Gracias por acompañarnos en este viaje hasta este punto. Continuemos. ¿Qué es una perpetuidad? Una perpetuidad es un instrumento que te paga de manera indefinida un flujo predeterminado. Como ustedes podrán imaginar, no existe valor futuro para las perpetuidades, dado que el flujo es infinito hacia el futuro. Sin embargo, sí podemos calcular el valor presente. Ahora, hay algunos académicos que dicen que no existen las perpetuidades y al menos se conocen algunos instrumentos que actúan como una perpetuidad. Un ejemplo claro de esto son las acciones preferentes. Las acciones preferentes tienen un dividendo predefinido que te pagan a través del tiempo y ya están con una tasa dada. Como no sabemos la vida definida de las empresas y esta puede tender al infinito, la forma comúnmente aceptada para evaluar estos instrumentos es por medio de una perpetuidad. También tenemos las equivalencias de tasas. Las equivalencias de tasas nacen debido a que hay algunos instrumentos que en vez de cotizar a tasa de interés, cotizan a tasa de descuento. Entonces, lo que se dice es lo siguiente. Para sacar una tasa de descuento, tú tienes que sacar o tienes que traer a valor presente una tasa de interés. Dado que las tasas de intereses es lo que teóricamente vas a recibir de aquí a un año y las tasas de descuento es lo que le estás descontando en este periodo. Entonces, si lo entendemos de esa forma, podremos ver que las tasas de interés, que las tasas de interés son el valor futuro de una tasa de descuento y la tasa de descuento es el valor presente de una tasa de interés. Por ello, si tenemos una tasa de descuento, lo que vamos a estar haciendo es, por así decirlo, llevarla al futuro con esta misma tasa de descuento. Vamos a hacer un ejercicio de cada uno. Primero, ¿cuál será la tasa de interés equivalente a una tasa de descuento semestral del 7.2%? Esta es nuestra tasa de interés semestral equivalente. O sea, nuestra tasa de descuento era el 0.72 y nuestra tasa de interés de manera semestral debería ser 0.77%. Por otro lado, ¿cuál será la tasa de descuento anual equivalente a una tasa de interés del 12.3%? La tasa de descuento debería de ser del 10.95%. Si ustedes se dan cuenta, las tasas de descuento tienden a ser menores que las tasas de interés y esto se debe a que son el valor presente de la tasa de interés y por ende van a ser menores. Tienes ahí un costo de oportunidad que te va dando el tiempo. Ahora, ¿qué son las anualidades? Las anualidades son una serie de pagos periódicos que tienen que cumplir lo siguiente. Tienen que ser iguales en monto y tienen que ser iguales en tiempo. O sea, que los depósitos se hagan por la misma cantidad de manera semanal, mensual o trimestral. La mayoría de nosotros hemos tenido alguna experiencia con anualidades, sobre todo los que hemos pagado intereses de tarjetas de créditos. Ahora, tenemos dos tipos de anualidades.
tenemos anualidades anticipadas y tenemos anualidades vencidas. Y para cada una de estas tenemos las anualidades de valor presente y las anualidades de valor futuro. Ahora, la diferencia entre las anualidades vencidas y las anualidades anticipadas. Por un lado, las anualidades anticipadas son aquellas que hacen su primer pago en el periodo cero. Esto quiere decir que terminan de pagar en el periodo T-1 y se puede decir que te estás ahorrando un periodo de intereses. Por otro lado, las anualidades vencidas u ordinarias son aquellas en el cual el primer pago se hace al finalizar el primer periodo. Y entonces no te ahorras ese primer periodo de intereses. El periodo que a nivel teórico te estás ahorrando de intereses es el que se te generó de aquí a acá. ¿Por qué? Porque lo estás viendo con el monto más alto. Tú nunca debiste el monto más alto, dado que la primera mensualidad la pagaste aquí. Por otro lado, cuando son de inversión, o sea, cuando son de valor futuro, y tú estás depositando para tener una cantidad en el futuro, ¿qué es lo que pasa? Que tu último depósito lo haces aquí y se puede decir que el valor máximo lo tienes aquí y estás ganando un periodo de intereses extra y que va a ser el más fuerte de todos. Ahora, sí existen anualidades anticipadas también para pagos, no solo para inversión. Por ejemplo, cuando tú pagas un servicio, pagas el servicio antes de hacer uso de él. Un ejemplo puede ser la mensualidad que pagas de Zoom Video. Por ejemplo, tú haces el pago antes y después tienes derecho al uso de esta plataforma. Eso es una anualidad anticipada. Vamos a ver primero el valor presente de una anualidad vencida. El valor presente simplemente va a ser la renta multiplicada por un factor de anualidad que ahorita vamos a explicar. Donde aquí tenemos qué es lo que determina cada una de las variables. Si nosotros hacemos 1 menos 1 más i elevado a la menos n, lo que estamos haciendo es traernos ese 1 o ese valor futuro a valor presente, por así decirlo. O este 1 de todos los intereses. Ahora, si al valor futuro yo le quito el valor presente de todos los intereses, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar mi valor de contado o mi valor presente. Ahora, se puede decir que esta de arriba es una tasa de descuento efectiva. Y lo que estoy viendo es cuántas veces cabe mi dentro de mi tasa de interés efectiva. Y este es el factor de anualidad. Como de este lado lo estoy sacando a nivel porcentaje y esta I va machada con el periodo que se pagan las rentas, por ejemplo, si la renta es mensual, mi I va a ser mensual, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo estoy viendo la I de un periodo, cuántas veces cabe en lo que vale el capital completo, ¿no? En 1 menos la tasa de descuento efectiva. Entonces, si estoy viendo cuántas veces cabe una I de un periodo en cuánto vale de contado este bien, porque agarré el valor futuro y al valor futuro le quité el valor presente de mis intereses, ¿qué va a tener? ¿Qué me va a quedar? El número de periodos en los cuales yo voy a estar, por así decirlo, pagando este bien. Entonces, si yo multiplico eso por lo que vale nominalmente cada periodo, me va a quedar mi valor de contado. Ojo, cuando son anualidades anticipadas, simplemente aquí multiplico todo por 1 más i. Y el factor de anualidad ahora va a ser este, donde nos quiere decir exactamente lo mismo. Espero que con el siguiente ejemplo quede más claro todo esto. ¿Cuál será el precio de contado de un bien por el cual se pagan 10,000 mensuales durante 60 meses si la tasa de interés del mercado es del 15%? Segunda pregunta, ¿cuál es el factor de anualidad?
Y vamos a pararnos hasta aquí. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el valor de contado es el 52.54% del valor futuro, ¿no? De todo el valor que yo tengo en el futuro calculado. Esto quiere decir que el 47% restante que tengo es que son intereses. Entonces, yo divido mi valor de contado a manera porcentual, que son 0.5254, entre mi tasa de un solo periodo, que es el 1.25%. Y me está diciendo que esta tasa del 1.25% cabe 42 veces. ¿Cuántos pagos voy a hacer yo en realidad? Voy a hacer 60 pagos, pero a los 62 pagos yo ya habré terminado de haber pagado ese bien. Esto quiere decir que aproximadamente 18 de mis pagos son puros intereses. Y entonces, si yo le quito esos 18 a los 60 y me quedan los 42, ¿qué es lo que quiero decir? Mi pago mensual es de 10,000. Y si mi factor de anualidad son 42 meses, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Cuánto representa a nivel dinero esos 42 meses? A nivel dinero, esos 42 meses representan 420,345. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto voy a pagar yo al final por ese bien? 600,000, ¿no? Que son los 60 meses multiplicados por los 10,000. Sin embargo, yo termino de pagar ese bien, o el valor de contado de ese bien, eran 420,345. En el mes 42 se puede decir que yo terminé de pagar el bien de contado, o sea, lo que adquirí, y a partir de ese mes, todos son intereses. Ahora, el valor futuro de una anualidad vencida. Aquí lo que tenemos es algo similar, pero ahora lo que tenemos es una tasa de interés efectiva. Si ustedes recuerdan, la tasa de interés efectiva tiene esta fórmula. Y tengo mi I. Lo que estoy viendo es cuántas veces cabe mi I en la tasa de interés efectiva y lo multiplico por la renta. Aquí, como estoy llevando los intereses a futuro, pues va a ser un poco más de la N, ¿no? El factor de anualidad, que es esta parte, debería ser mayor a la N. Si son anualidades anticipadas, yo tendría que multiplicar todo esto por 1 más I, reconociendo el periodo de intereses extra que estoy evaluando. Ahora, esto va a quedar un poco más claro adelante, con el siguiente ejemplo. Mi intención es comprar una maquinaria cuando termine el uso de la que tengo actualmente, a la cual le quedan 3 años de vida. Si hago depósitos de 120,000 al bimestre y capitalizo los intereses, también cada bimestre, y la tasa de interés es del 17%, como no te dice nada más, pues es tasa de interés anual. Pregunta, ¿me alcanzará para reponer mi maquinaria de 5 millones? ¿Cuál es mi factor de anualidad? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos una tasa de interés efectiva. Nos dicen que la tasa de interés efectiva es de 65.35, que es lo que yo voy a ir ganando. Lo que voy a ver es cuántas veces cabe mi I en esta I efectiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo solo hago 18 depósitos, mi valor al final va a ser como si hubiera hecho 23 depósitos. ¿Y depósitos de cuánto? De 120,000 cada uno. Entonces, por definición, cuando son anualidades de valor futuro, el factor de anualidad siempre va a ser superior a la N. Mientras que para las de valor presente era al revés, ¿no? Era lo contrario. El factor de anualidad siempre era menor a la N. Aquí que estoy reconociendo
que el efecto de capitalización de los intereses va a ser que mi valor final valga más que los depósitos que realmente hago. O sea, yo hago 18 depósitos y al final de ese periodo de 18 va a ser como si hubiera depositado realmente 23 veces. Si esto fuera anualidad anticipada, como les digo, esto lo multiplicas por 1 más y al final. Nuestro valor final es de 2.767.865, con lo cual concluimos que no nos alcanza para la maquinaria. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que les guste y esperamos verlos en el curso de evaluación de PipTrade. Estas son las bases necesarias. Que tengan un excelente día.